Hola a todo el mundo, en esta sección de mi canal de YouTube trato de divulgar conocimientos sobre psicología que puedan ser útiles para el día a día, bien por poderse aplicar fácilmente o porque pueda resultar interesante aprenderlos para entender mejor algunas cosas de este campo. Procuraré en todo momento aclarar si hay consenso sobre lo que estoy diciendo o solo cierta parte de profesionales opina así o es una opinión mía personal para que la información sea lo más objetiva posible. Y en este vídeo toca hablar sobre la teoría del apego. Toca hablar de esto porque fue votado en Patreon, así que bueno, aprovecho para decir que podéis suscribiros a mi Patreon si os apetece decidir de qué voy a hablar en los próximos vídeos o si queréis ver bastantes vídeos y textos exclusivos, que cada vez hay más. Dicho esto, empecemos con la teoría del apego. Es una teoría que pretende describir la dinámica a largo plazo de las relaciones sociales entre personas. Vamos a ver en qué consiste esa teoría, cómo se formuló, qué argumentos hay sobre ella, qué podría implicar. Pero primero, quizá lo mejor sea empezar con una definición básica para saber bien de qué estamos hablando. ¿Qué es el apego? Pues llamamos apego a un vínculo afectivo o enlace entre un individuo y otra figura. Es un vínculo que puede ser recíproco o puede ser hacia la figura de un cuidador o cuidadora. Como veremos más adelante, la teoría del apego primero se centró sobre todo en niños y sus cuidadores. Fue más adelante cuando se empezó a profundizar en el apego entre adultos. Así que, una vez entendido esto, ¿cómo surgen estos estudios? ¿Cómo surge la teoría del apego? Pues se ha ido formando con aportaciones de bastantes profesionales distintos a lo largo de los años, pero sí que conviene mencionar a los más importantes, a los más influyentes. Empezó en el contexto de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial con un buen número de niños huérfanos. Así que la ONU pidió al psiquiatra y psicoanalista John Bowlby que investigara el tema. Y de sus investigaciones posteriores básicamente surgió la teoría del apego. O sea, podemos decir que Bowlby fue el que la formuló. También los experimentos de Harry Harlow con monos y los aportes de la psicoanalista Mary Ainsworth terminarían conformando la teoría del apego tal y como lo conocemos hoy en día, y fue hacia las décadas de 1960-1970, vamos, cuando ya se puede decir que con estos aportes nace la teoría del apego tal y como la conocemos. Y bueno, ahora vamos al grano. ¿En qué consiste esto? ¿Qué propone esta teoría? Principalmente afirma que una persona recién nacida desarrolla una relación hacia al menos una figura cuidadora que actúa como la figura cuidadora principal y que gracias a esto se puede producir el desarrollo emocional y social de la persona recién nacida de una forma sana y saludable. A partir de ahí, la teoría clásica afirma que hay tres tipos de apego: el apego seguro, el apego evitativo y el apego resistente o ambivalente, siendo estos dos últimos, el evitativo y el resistente o ambivalente, apegos inseguros. ¿Cuál de los tipos de apego termina imponiéndose? Depende en gran medida de cómo actúe la figura cuidadora. O sea, podemos decir que eso es lo más decisivo. Depende más de la figura cuidadora que de la persona recién nacida. Viendo con un poco de detalle los tres tipos de apego, pues nos encontramos que en el apego seguro el bebé se siente querido, aceptado y valorado. Sabe que su cuidador no va a fallarle. Suele predominar cuando el cuidador es constante a la hora de proporcionar cuidados y seguridad. Los niños con apego seguro manifiestan comportamientos activos. Pueden ser independientes, aunque no les supone dificultad el mantener relaciones interpersonales y vínculos afectivos. En el apego evitativo, el bebé presenta conductas de distanciamiento. Predomina cuando el cuidador no ha proporcionado suficiente seguridad, lo que hace que el bebé desarrolle una autosuficiencia exagerada que en realidad le causa cierto sufrimiento. Los bebés con apego evitativo tienen dificultades para relacionarse con otros. En el apego ambivalente, el bebé presenta comportamientos contrapuestos que generan cierta angustia. Suele predominar cuando sus cuidadores a veces están y a veces no están. Los niños con apego ambivalente experimentan un miedo y una angustia exagerada ante la separación.
Esto podría derivar en dependencia emocional hacia otra persona en el futuro en sus relaciones. Posteriores aportaciones a la teoría del apego hablarían de un cuarto tipo, el apego desorganizado. Es una mezcla entre el apego ambivalente y el evitativo, normalmente relacionado con conductas negligentes o inseguras por parte del cuidador. El bebé puede sentir miedo incluso hacia la figura del cuidador y reaccionar también con cualquier comportamiento característico, tanto del apego evitativo como del apego ambivalente. Bueno, y finalmente hay profesionales que prefieren considerar incluso 5 tipos de apego, siendo el apego ansioso y el apego resistente o ambivalente dos tipos distintos, ¿no? Mientras que otros profesionales pues consideran que el apego ansioso y el resistente o ambivalente son básicamente lo mismo. Son comportamientos que pueden ser agrupados en un solo tipo de apego, vamos. Si queremos considerar esta variante de 5 tipos de apego, pues el apego ansioso tendría que ver con un cuidador sobreprotector, mientras que el apego ambivalente más bien tendría que ver con un cuidador a veces presente y a veces ausente, como hemos dicho antes. La teoría del apego tiene cierta influencia del psicoanálisis, lógicamente. He mencionado antes cómo Bowlby era psicoanalista, ¿no? Pero también recoge algunas de las ideas de Piaget, de quien hablamos precisamente en el último vídeo de psicología para el día a día que hice en este canal. En el vídeo de psicología del desarrollo pues explicaba las teorías de Piaget. A su vez, la teoría del apego ha influido a unas cuantas corrientes, a unas más que otras, claro, pero es frecuente ver a profesionales de distintas corrientes trabajando con conceptos de la teoría del apego. Por ejemplo, algunos profesionales conductistas pues básicamente están de acuerdo con la teoría del apego, aunque la ven como básicamente pues comportamientos aprendidos mediante condicionamiento operante, del que también hablé, ¿no? Mientras que niegan otras interpretaciones de la teoría del apego que se puedan hacer desde otras corrientes que hablen más de tipos de apego innatos o algo así, sino que eso para los conductistas pues básicamente serían comportamientos aprendidos, pero eso que algunos pues a su manera vienen a coincidir con la teoría del apego. Entonces podemos decir que la teoría del apego pues ha tenido mucha influencia sobre muchas corrientes distintas, vamos. Y en las políticas de cuidar a niños, de adopción de niños y en la práctica clínica que trabaja con niños, pues también se nota la influencia de la teoría del apego, porque en muchos casos, pues para estas cosas se trabaja con al menos algunos de los postulados de la teoría del apego, ¿no? En otro orden de cosas, en los años 80, Cindy Hazan y Philip Saber empezaron a trabajar con el apego en adultos. En adultos sí es más frecuente considerar que hay 5 tipos de apego: seguro, ansioso, preocupado, evitativo, independiente y con miedo-evitación. Algunos profesionales combinan el apego ansioso y el apego preocupado, por considerar que son básicamente lo mismo. Y bueno, de una forma u otra, como veis, pues se corresponden bastante con los tipos de apego de la edad más temprana, ¿no? Aunque con algunos matices. Pues, por ejemplo, los adultos que tengan un apego asustado evitativo, pues corresponden más con el apego ambivalente, y en cambio el apego evitativo independiente, pues a veces no parece que haya un grado de insatisfacción y sufrimiento como sí suele haberlo en los niños que muestran apego evitativo. Entonces, pues eso, en el apego en adultos sí que cambian algunos matices respecto al apego en niños, pero a grandes rasgos pues también son ideas bastante similares. También cabe preguntar, según esta teoría, según la teoría del apego, ¿se puede cambiar el tipo de apego? Pues sí, desde luego sí se puede. Eso no significa que sea muy fácil ni muy frecuente, pero por poder se puede, sí. Vamos, que de por sí lo normal, entre comillas, lo habitual, podríamos decir, es que el tipo de apego que se ha desarrollado en la infancia pues se muestre también presente en las relaciones de las personas adultas. Pero que por poder, pues claro que se puede cambiar el tipo de apego, claro que puede cambiar con la edad, e incluso se puede dar el caso de que una misma persona
tenga distintos tipos de apego hacia distintas figuras de su vida, ¿no? Pues que, por ejemplo, hacia una figura que actúa como cuidadora muestre un apego evitativo, pero hacia otra de las figuras que actúan como cuidadoras muestre un apego seguro, por poner un ejemplo, qué sé yo. De hecho, algunas de las personas, de profesionales que han estudiado el apego en adultos y que han trabajado con el apego en adultos, pues sí consideran que el apego en adultos lo más frecuente es que sea multinivel y que lo más frecuente es que una persona adulta muestre distintos tipos de apego hacia distintas personas de su vida. Y bueno, estamos hablando de que cambie el tipo de apego, pero lo que también puede pasar con la edad, por supuesto, es que aún manteniendo el mismo tipo de apego, pues cambian un poco las manifestaciones del mismo, ¿no? Yo creo que esto, por lo menos hasta cierto punto, es muy frecuente verlo. Obviamente, un niño o una niña no se comporta de la misma forma hacia su cuidador o cuidadora de cómo se comporta una persona adolescente, ¿no? Lógicamente cambian un poco los comportamientos, pero eso, lo que nos podríamos encontrar pues es que cambian las actitudes más típicas del tipo de apego que se está mostrando, pero que en realidad el tipo de apego pues sí viene a ser el mismo. Y a grandes rasgos, aunque cambien un poco ciertos patrones, ciertas conductas, ciertos detalles de los comportamientos, pues a grandes rasgos lo que la definición general, las características más generales del tipo de apego, pues se mantienen. Entonces, un poco eso, ¿no? Que puede cambiar tanto el tipo de apego como que no cambie el tipo de apego, pero sí cambien las manifestaciones y conductas concretas de este. Por último, hay que mencionar que desde 1980 se empezó a usar la categoría de trastorno reactivo del apego. Podemos llamarlo RAF por sus siglas en inglés. Es un trastorno poco común que afecta a niños y niñas, básicamente caracterizado por formas inapropiadas de relacionarse, ¿no? Que derivarían de un apego inseguro. Se le llama trastorno reactivo del apego en forma inhibida cuando no inicia o no reacciona a la mayoría de interacciones sociales. Y en forma desinhibida cuando pasa lo contrario, que tiene una sociabilidad indiscriminada y demasiada confianza con extraños, vamos. Como siempre que hablo de trastornos, pues recordad que los trastornos son solo etiquetas para definir un comportamiento, ¿no? O un conjunto de comportamientos, de pensamientos, lo que sea, pero eso, que no es algo orgánico que se tiene o no se tiene, sino que es como profesionales han considerado que es la mejor forma de catalogar una conducta que pues ya se daba antes de que existiera esa etiqueta, lógicamente. En este caso, además, este trastorno en concreto, pues parece especialmente difícil de distinguir de otras conductas y parece también bastante difícil de diagnosticar a partir de los 5 años. Entonces, pues eso, es una etiqueta que hay que coger un poco con pinzas, pero bueno, que sepáis que existe. Vamos, de hecho, si queréis profundizar más, pues aquí os dejo las definiciones que da el DSM-5 sobre este trastorno, tanto en su forma inhibida como en su forma desinhibida. Y bueno, pues como podéis ver, pues uno de los requisitos para diagnosticar esto es que efectivamente el niño tenga un historial de cuidado insuficiente. O sea, por definición, sí o sí, este trastorno es consecuencia de esto y no de otra cosa. Si un niño tuviera dificultades o incapacidad para iniciar relaciones sociales por otro motivo que no sea este, pues no se diagnosticaría un RAF, se diagnosticaría otra cosa. Y bueno, yo creo que esto vendría a ser lo básico del apego. Como digo, son términos que se usan bastante en muchas corrientes de la práctica psicológica
y en muchas profesiones y estudios relacionados con niños o simplemente al hablar de relaciones. O sea, yo creo que de forma cotidiana, no muy a menudo, no es algo que esté en boca de todo el mundo, pero con cierta frecuencia se oye hablar de apego seguro o apego evitativo cuando se está hablando de relaciones y tal, vamos. Yo esto lo he oído en ambientes cotidianos, quiero decir, no solo en la facultad de psicología. Entonces espero que este vídeo haya resultado interesante y que pueda ser útil para alguien. Y eso, pues si queréis ver otros vídeos que os puedan parecer interesantes, pues tenéis muchos vídeos de muchas cosas por mi canal, así que eso, podéis verlos si queréis. Si no queréis, pues no los veáis, claro. Haced lo que queráis, desde luego.